Buscar la admiración de los demás mientras intentamos acercarnos a Dios es una contradicción que simplemente no funciona. Jesús deja esto claro desde el principio: la oración no era para lucirse. Cuando oramos por aplausos, ese es el único reconocimiento que recibiremos. Pero Él no se detiene allí. Además de advertirnos contra la hipocresía, también nos advierte sobre otro error común: no debemos orar como los paganos. Sí, lo dice palabra por palabra. En el versículo 7 encontramos: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que si hablan mucho serán oídos. La hija de un ateo le confesó una vez a un amigo que había crecido sin ninguna creencia religiosa. No creo en Dios, declaró, pero luego, con un tono casi melancólico, añadió: sin embargo, el otro día encontré un viejo libro alemán con una oración, y si el Dios de esa oración existe, creo que podría creer en él. El amigo, curioso, preguntó cuál era la oración. La respuesta llegó lentamente: Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre Nuestro es una de las pruebas más convincentes de la existencia de Dios. Después de todo, ¿cómo podría un simple ser humano concebir palabras tan profundas y universales si no fuera por una revelación divina? Esta oración, registrada en Mateo 6, es solo una de las muchas que Jesús hizo a lo largo de su vida. Sabemos de al menos 20 ocasiones en las que oró. Lucas 3 nos dice que durante su bautismo, Jesús oró. Más tarde, cuando la multitud lo rodeó, se dio cuenta del riesgo de una devoción mal dirigida y, aún antes del amanecer, buscó la soledad para hablar con el Padre. Antes de elegir a sus 12 apóstoles, pasó toda la noche en oración. También está la oración sacerdotal, registrada en Juan 17, y, por supuesto, la súplica en Getsemaní, donde él se entregó a la voluntad divina con las palabras: pero no como yo quiero, sino como tú. Pero la oración más conocida asociada a Jesús es, sin duda, el Padre Nuestro. Qué privilegio poder dedicar unos momentos para aprender de ella, no solo a orar, sino a vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Es interesante notar que los discípulos nunca le pidieron a Jesús que les enseñara cómo predicar o liderar. Lo que ellos sintieron y lo que nosotros también sentimos fue la necesidad de aprender a orar. Señor, enséñanos a orar, pidieron. Antes de presentar la oración misma, Jesús establece algunas pautas fundamentales. En Mateo 6, él comienza con importantes advertencias. La primera lección es clara: no debemos orar como hipócritas. Jesús usa esta palabra directamente. En el versículo 5, él dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas, para ser vistos de los hombres. La hipocresía en la oración tiene más que ver con la pose que con la piedad. En tiempos de Jesús, los fariseos tenían tiempos fijos para orar: 3, 6, 9 y 12 horas. Dondequiera que estuvieran cuando llegó el momento, se detuvieron y oraron en voz alta. Algunos incluso planificaron sus rutas para asegurarse de estar en los lugares más concurridos en el momento adecuado. Al mediodía, por ejemplo, se posicionaron en el centro de la ciudad y, en el momento exacto, levantaron las manos y comenzaron a orar. La gente de alrededor comentaba: ¡qué hombre tan espiritual! Jesús, sin embargo, nos advierte: no oréis así. Orar de manera hipócrita es priorizar la apariencia sobre la conexión con Dios. Es preocuparse más por quien mira que por aquel que escucha. Esto no significa que las oraciones públicas sean incorrectas. Algunos grupos interpretan estas palabras de Jesús como una prohibición de cualquier oración colectiva, pero esto es un error. Los evangelios muestran que Jesús oró en público en varias ocasiones, y el libro de los Hechos registra numerosos momentos en los que los primeros cristianos oraron juntos. Hay lugar para la oración comunitaria, siempre que sea sincera y nunca sustituya el diálogo íntimo y personal con Dios. Una de las verdades que más impactan al estudiar el Padre Nuestro es esta: es imposible buscar impresionar a los demás y, al mismo tiempo, establecer una verdadera conexión con Dios. Jesús no deja lugar a dudas. La oración no es un espectáculo. Si nuestro objetivo es el reconocimiento humano, ese será nuestro único premio. Pero él va más allá y nos advierte sobre otro peligro: no debemos orar como los paganos. En el versículo 7, él es explícito: no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que si hablan mucho serán oídos. Uno podría preguntar: ¿rezan los paganos? Sí, y Jesús señala un error común entre ellos: la repetición vacía.
La idea de que, repitiendo las mismas palabras varias veces, como un mantra espiritual, podremos llamar la atención de Dios. Y seamos honestos, incluso nosotros, los cristianos que creemos en la Biblia, a veces caemos en esta trampa. Jesús nos advierte que no nos acerquemos a Dios con oraciones mecánicas, sino con palabras que surjan de una relación genuina, no de un ritual vacío. Es interesante notar que, antes de presentar una de las oraciones más repetidas de la historia, Jesús insiste en advertirnos contra la repetición sin sentido. En la parábola del fariseo y el publicano hay una frase intrigante: el fariseo, en pie, oraba consigo mismo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? ¿Alguna vez has oído a alguien orar consigo mismo, como si Dios fuera solo un oyente secundario? Jesús nos advierte que la oración no puede ser así. En algunas culturas, la gente escribe sus oraciones en papel y las coloca en ruedas de oración, creyendo que cada vuelta envía la oración al cielo. Cuanto más vueltas, más oraciones, esto es una repetición vacía. La verdadera oración tiene que ver con el deseo de Dios para nuestros corazones, no con nuestras palabras vacías. Por eso, Jesús nos da estas advertencias: no oréis como los hipócritas. No oréis como los paganos. Ahora, observe la estructura de esta oración. Cuando analizamos su significado, descubrimos una teología profunda. Las primeras tres peticiones resaltan la grandeza de Dios, su nombre, su reino, su voluntad. La segunda parte de la oración pone de relieve la fragilidad humana: danos nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. La primera mitad es tuyo, tuyo, tuyo. El segundo es nosotros, nosotros, nosotros. Dios es glorioso, poderoso y majestuoso. Nosotros, en cambio, estamos llenos de necesidades y limitaciones. ¡Qué privilegio es poder acudir a Dios con una oración que reconoce esta verdad! Y esta estructura nos recuerda que toda oración auténtica comienza y termina en la grandeza de Dios. No es casualidad que Jesús nos enseña a comenzar con Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y terminar con porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Entre estos dos momentos de adoración, Él nos conduce por un camino que toca todas las dimensiones de nuestra existencia, nuestras necesidades, nuestras relaciones, nuestras luchas. Observe cómo la oración del Padre Nuestro funciona como un espejo de la vida cristiana. Primero, nos lleva a mirar hacia arriba, a Dios, su santidad y su señorío. Luego, nos invita a mirar hacia adentro, a nuestras prioridades, nuestros errores y nuestras dependencias. En última instancia, nos dirige hacia afuera, hacia las personas que nos rodean y los peligros que nos rodean. Es un ciclo completo: comenzamos con Dios, pasamos por nosotros mismos y regresamos a Él, ahora con la certeza de que todo lo que vivimos está bajo su cuidado. Y he aquí la belleza de esta secuencia: no solo organiza nuestra oración, también ordena nuestro corazón. Cuando comenzamos con alabanza, recordamos que Dios no es un genio en una lámpara, listo para conceder nuestros deseos, sino el Creador soberano que merece nuestra reverencia. Cuando pedimos venga tu reino, reconocemos que nuestra voluntad debe inclinarse ante la suya, y no al revés. Y cuando llegamos al pedido del pan de cada día, no es coincidencia que venga después de haber alineado nuestra vida con los propósitos divinos. Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos, en el momento adecuado, para cumplir sus planes. El mismo principio se aplica al perdón. Jesús no dice perdónanos nuestras deudas como una petición aislada, sino que la conecta directamente con nuestra capacidad de perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque el perdón no es solo una cuestión espiritual, sino una práctica que moldea nuestro carácter y nuestras relaciones. Si guardamos heridas, nos aprisionan; si liberamos el perdón, somos liberados. Y esta dinámica no es opcional, es una parte esencial de la vida con Dios. Como dijo C.S. Lewis, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Cuando llegamos a la petición no nos dejes caer en la tentación, estamos reconociendo una dura verdad: somos frágiles. La tentación no es un signo de debilidad espiritual, sino una realidad de la condición humana. Lo que marca la diferencia no es nuestra fuerza, sino nuestra dependencia. Por tanto, la petición no es no me dejes caer en la tentación, sino no me dejes caer. Es un grito de protección activa, de un Dios que nos toma de la mano cuando el suelo parece ceder bajo nuestros pies. Y luego,
Como un círculo que se cierra, volvemos a alabar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. No es un simple cierre, sino una declaración de fe. Después de presentar nuestras necesidades, nuestros fracasos y nuestros miedos, afirmamos que, al final, todo le pertenece a Él. El reino no es nuestro. El poder no es nuestro. La gloria no es nuestra. Y eso es liberador. Porque cuando entendemos que Dios es el centro, dejamos de cargar con el peso de intentar controlarlo todo. Él es quien sostiene, quien perdona, quien protege y quien gobierna. Esta oración, tan sencilla en sus palabras, es profunda en su sabiduría. Ella nos enseña que la vida de oración no es una lista de peticiones al azar, sino un diálogo con el Padre que comienza y termina en su grandeza. Y lo sorprendente es que, a medida que lo seguimos, descubrimos que nuestras necesidades más urgentes, pan, perdón, protección, se satisfacen no porque las pongamos en primer lugar, sino porque las colocamos en el lugar correcto, después de Dios. La promesa de Dios. Después de todo, si Él dice que todo el que pide recibe, ¿por qué dudamos de que cumplirá su palabra? La verdad es que a menudo convertimos la oración en un ritual vacío en lugar de una relación viva. Y cuando no vemos respuestas inmediatas, rápidamente llegamos a la conclusión de que Dios no nos ha escuchado o, peor aún, que no le importa. Pero Jesús no nos dejó lugar a dudas. No dijo, a veces el que pide recibe o el que busca encuentra. No. Lo dijo claramente, todo el que pide, recibe, todo el que busca encuentra, todo el que llame tendrá la puerta abierta. Esto no significa que Dios sea un genio en una lámpara, listo para cumplir todos nuestros caprichos. Significa que Él es un padre que sabe lo que es mejor para sus hijos y que responde según su sabiduría, su amor y su tiempo perfecto. Hay una vieja historia sobre un hombre que oraba todos los días pidiéndole a Dios que le hiciera ganar la lotería. Después de años sin respuesta, finalmente gritó, «Señor, ¿por qué no me escuchas? Rezo mucho y nunca gano». Entonces escuchó una voz del cielo, «Hijo mío, al menos compra el billete». La lección es simple, Dios no nos da lo que no estamos dispuestos a buscar. Él no abre puertas que no estemos dispuestos a tocar. Y no responde a solicitudes que nunca hacemos. Pero aquí está la belleza de la promesa, cuando pedimos, buscamos y llamamos con fe, Dios actúa. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel. No porque nuestras palabras sean perfectas, sino porque nuestro corazón está vuelto hacia Él. Y eso nos lleva a una pregunta esencial, ¿cómo lo estamos pidiendo? ¿Estamos simplemente recitando palabras o realmente creemos que nuestro Padre Celestial nos escucha? Jesús no nos enseñó a orar como un deber religioso, sino como una invitación a una conversación íntima. Cuando decimos Padre nuestro, estamos reconociendo que Él es nuestro proveedor, nuestro perdón, nuestro refugio. Cuando pedimos nuestro pan de cada día, estamos admitiendo nuestra dependencia de Él. Cuando clamamos líbranos del mal, estamos declarando que solo Él tiene el poder de protegernos. Y cuando decimos venga tu reino, estamos poniendo su voluntad por encima de la nuestra. La oración, entonces, no es un monólogo, sino un diálogo. No es una propuesta fría, sino un encuentro cálido. No es una fórmula mágica, sino una relación de confianza. Y es por eso que Jesús nos invita a pedir, buscar y llamar, no como un ritual, sino como un acto de fe. Porque cuando oramos así, no solo estamos presentando nuestras necesidades, estamos reconociendo que Él es la fuente de todas las respuestas. Y si aún dudas en orar, recuerda, Dios no espera que seas perfecto para acercarte a Él. Él está esperando que seas sincero. No requiere palabras elocuentes, sino un corazón humilde. No busca a los que tienen más fe, sino a los que están dispuestos a confiar. Porque al final del día, la oración no se trata de nosotros, sino de Él. Se trata de un padre que se deleita en escuchar a sus hijos, que se compadece de nuestras debilidades y que ha prometido, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Así que hoy no dejes pasar esta oportunidad. No permitas que el miedo, la duda o la vergüenza te impidan acercarte a Dios. Ya ha abierto la puerta. Ya ha extendido la invitación. Ahora depende de usted dar el primer paso y preguntar, buscar y llamar. Porque quienes hacen esto nunca regresan con las manos vacías. Lugar. La oración es un diálogo íntimo entre tú y el Padre. Es allí,
en el silencio de tu habitación, de camino al trabajo, en la quietud de la mañana, donde Dios te espera. No delegues esta conversación. No esperes que otros carguen con el peso de tus súplicas o con la alegría de tu gratitud. La oración personal es el fundamento de todo lo demás. Sin ella, incluso las oraciones grupales pierden su fuerza, porque carecerán de la autenticidad que solo surge cuando un corazón se abre ante Dios sin intermediarios. La segunda lección es esta: cuando oramos, debemos orar con confianza. Jesús no nos enseña a pedir con vacilación, como si Dios fuera un juez reacio o un banquero tacaño. Nos muestra un Padre que ya tiene los brazos abiertos, dispuesto a dar, no migajas, sino cosas buenas. La palabra griega usada aquí, ágata, se refiere a regalos que son intrínsecamente buenos, no solo útiles. Dios no nos da piedras cuando pedimos pan, Él no nos da serpientes cuando clamamos por peces. Él nos da exactamente lo que necesitamos, en el momento correcto y de la manera correcta. Esto no significa que siempre recibiremos lo que queremos, sino que siempre recibiremos lo que es bueno para nosotros. Y aquí está el secreto: la confianza no está en nuestra capacidad de pedir lo correcto, sino en la bondad de Dios al responder. Finalmente, la tercera lección: orar es un acto de dependencia. Cuando nos arrodillamos, reconocemos que no somos autosuficientes. Que no tenemos todas las respuestas. Que, por mucho que planifiquemos, controlemos o intentemos, hay realidades que solo Dios puede cambiar. Y eso no es debilidad, es sabiduría. La dependencia de Dios es la única independencia verdadera, porque nos libera de la ilusión de que podemos manejarlo todo solos. Cuando pedimos, buscamos y llamamos, decimos: Padre, te necesito. Confío en ti. Me entrego a ti. Y esa rendición es donde se encuentran la paz y la provisión. Por eso, hoy, al cerrar este texto, quiero hacerte una pregunta sencilla: ¿qué has dejado de pedirle a Dios por miedo a molestarlo? ¿Por duda de que Él te escuchará o por vergüenza de admitir que lo necesitas? Recuerde, Él ya lo sabe. Él ya está esperando. Y más que eso, Él ya tiene lo que necesitas, guardado en cajones celestiales, listo para ser entregado en el momento adecuado. Lo único que te queda es abrir la boca, estirar las manos y decir: Padre, aquí estoy. Porque, al final, la oración no se trata de la perfección de nuestras palabras, sino de la sinceridad de nuestro corazón. Y un corazón que clama, por roto que esté, nunca es ignorado por un Dios que se regocija en responder. ¿En nombre de quién? En tu propio nombre. Cada uno de nosotros está personalmente llamado a orar, y es un llamado que no puede ser transferido. Si lo necesitas, pregunta en persona. Es una orden. Segundo, debemos orar específicamente. Déjame darte un ejemplo: tu oración debe ser tan clara que cuando Dios responda, la reconozcas de inmediato. Señor, necesito esto y lo necesito para mañana. Así oran los nuevos cristianos. No lo complican. Escucharon que Dios contesta las oraciones y simplemente creen. Todavía no han aprendido todas las razones religiosas por las que esto no podría ser cierto. Van a Dios y le dicen: Dios, soy yo, esto es lo que necesito. Y así es exactamente como debemos orar, directa y específica. Nada es demasiado pequeño para estar en nuestra lista de deseos. Él se preocupa por ti, y si piensas: pero no quiero molestar a Dios con eso, recuerda que estás hablando del Dios infinito, que tiene la capacidad de cuidar cada detalle de cada uno de sus hijos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Por lo tanto, necesitamos orar de manera personal, específica y sobre todo, persistente. Dije al principio que no hace falta tocar a la puerta y mendigar, y es cierto. Pero también es cierto que debemos seguir orando. Dios no necesariamente responderá la primera vez. En el griego del Nuevo Testamento hay dos tipos básicos de imperativos. Uno se llama aoristo, que indica una acción única y definitiva. Por ejemplo, si estás en el auto dándole instrucciones al conductor y dices: detente en esa señal, la palabra detente es un imperativo, pero en este contexto es un aoristo, una acción que ocurre solo una vez. Ahora bien, si dijeras: no olvides detenerte ante cada señal, estarías usando un imperativo presente, indicando una acción en curso. ¿Sabes qué tipo de imperativo usa Jesús en este pasaje? Los tres verbos, pedir, buscar y llamar, están en tiempo presente continuo. Podría traducirse así: sigue preguntando.
Sigue buscando. Sigue llamando. Nunca dejes de preguntar. Nunca dejes de buscar. Nunca dejes de golpear. Solo persiste. Llevad vuestras oraciones a Dios sin cesar. Si cree que su solicitud es legítima, siga preguntando, siga buscando, siga llamando. Y aquí hay un paréntesis importante: mientras haces esto, es posible que Dios no responda a tu oración exactamente como esperas, pero ciertamente te transformará. Él quiere enseñarnos, a través de la oración persistente, a esperar en Él y a velar. Mientras oramos y observamos, Dios actúa en nosotros como Él desea. Vivimos en un mundo lleno de ruido, presión y distracciones. Muchos creyentes oran, pero pocos se conectan verdaderamente con Dios. El mismo Jesús nos advirtió sobre esto, no una, sino 2 veces. El Dr. David Jeremiah nos lleva a una mirada profunda a Mateo 6, donde Jesús revela el corazón de la verdadera oración. Para él, orar no se trata de impresionar a los demás. En el momento en que oramos por reconocimiento, Jesús dice que esa es la única recompensa que tendremos. En el antiguo Israel, algunos fariseos planeaban sus horarios en torno a tiempos de oración pública, no para buscar a Dios sino para ser vistos por los hombres. Al mediodía, se posicionaron en los lugares más concurridos de la ciudad, y cuando el reloj dio la hora, alzaron la voz de manera espectacular. Quienes los vieron pensaron: ese es un hombre santo. Pero Jesús dijo: ya han recibido su recompensa. Para el Señor, la postura era correcta, pero el corazón no. Luego, Jesús hace una segunda advertencia, que muchos cristianos aún hoy ignoran: no empleéis repeticiones vacías como los paganos. Creían que muchas palabras obligarían a Dios a escuchar, pero Jesús nos recuerda que lo que importa no es la duración de la oración, sino la sinceridad. Dr. Jeremiah cuenta la historia de una joven criada sin religión, atea por tradición. Un día encontró un viejo libro alemán que contenía una oración. Ella dijo: si el Dios de esta oración existe, creo que podría creer en él. Su amigo preguntó: ¿qué oración? Lentamente, ella respondió: Padre nuestro, que estás en los cielos, el Padre nuestro. Sencillo, poderoso, innegable. Una oración que no podría existir si Dios mismo no hubiera revelado su naturaleza a la humanidad. Jesús oró constantemente, en su bautismo, antes de elegir a sus discípulos, antes del amanecer, cuando la multitud lo rodeaba, y en Getsemaní, donde clamó: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Más de 20 veces en las Escrituras vemos a Jesús orando, no por un ritual, sino por una relación. Cuando los discípulos observaron su vida, no le pidieron: Señor, enséñanos a predicar o, enséñanos a liderar. Dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque la oración era el centro de su existencia, y debería ser el centro de la nuestra también. El Dr. David Jeremiah nos invita a regresar al corazón de la oración, no una actuación pública, no repeticiones vacías, sino una conexión humilde y sincera con nuestro Padre Celestial. Que este mensaje os lleve de regreso al lugar donde comienza la verdadera oración.